El doctor Ignacio Matos, bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Julia, por la Él invitación. es especialista del área de cáncer gastrointestinal del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra. Y hoy tenemos que hablar sobre todo de la prevención, de un mensaje positivo, ¿verdad, doctor? El día 31, pues queremos que haya menos víctimas mortales de cáncer de colon. Nos preocupa que se está iniciando en fases cada vez más precoces, en edades más jóvenes. Sí, es verdad. El diagnóstico inicial habitualmente era alrededor de los 70 años, pero estamos viendo que cada vez esta incidencia está aumentando en personas más jóvenes por debajo de los 50 años, ¿no? Y eso es un poco un área de investigación ahora, porque hay ese cambio en ese patrón, ¿no? Es el patrón de la incidencia. Y probablemente tenga que ver con los hábitos de vida actuales, ¿no? Con una actividad más sedentaria que hacemos actualmente tanto en los tipos de trabajo que se desarrollan más en este siglo, ¿no? Más un cambio también en el hábito alimenticio, ¿no? Vamos cada vez con comidas más procesadas, todo vamos con un poquito más de ritmo rápido, vida rápida, ¿no? Y esto nos hace desbalancear un poco hacia una comida más preparada, carnes más rojas. No quiere decir que esto no podamos comer de vez en cuando, ¿no? Una carne roja, pero sí que nuestra línea de alimentación habitual debería ser más hacia una dieta mediterránea, rica en fibra, rica en verdura, rica en frutas y evitar también un poquito en la medida de lo posible el alcohol. No quiere decir tampoco que no nos podamos tomar un vino o una cerveza de vez en cuando, pero también el hábito alcohólico pues también predispone a este tipo de O sea, que son las tumores. razones principales que provocan que hay más cáncer ahora que antes. Pues ahora se detecta antes que en otras épocas, desde luego, pero también es importante saber, y eso es una cosa que todos sabemos, que los cambios que hemos hecho todos en la alimentación no tienen nada que ver con lo que comían nuestros antepasados. O sea, no tiene nada que ver. Yo creo que eso es una realidad, ¿no? Cada vez lo que se denomina Western Diet, ¿no? Esta dieta del oeste más rica pues eso, en comidas procesadas, frituras, etcétera, batidos, todo este tipo de alimentación. Podemos tomarla de vez en cuando, pero no tiene que conducir nuestra dieta habitual, ¿no? Y al final sí que existe una asociación clara entre este tipo de alimentación y el cáncer de colon. Y el cáncer de colon. Vamos a hablar de síntomas. ¿Qué nos lleva a hacernos una colonoscopia? Sabemos que hay un programa de cribado muy importante aquí en Castilla-La Mancha, que nos llega la carta y no hacemos caso a la carta. Se tienen que hacer ustedes esa prueba de heces primero, que si no hay ningún problema, pues no pasa nada. Pero por favor, no cojan la carta y la tiren. La detección precoz en el cáncer de colon es vital, es fundamental, y esto se explica por el proceso biológico que tiene este tipo de tumores, ¿no? Para haceros una explicación, el cáncer de colon se desarrolla a través de una lesión premaligna, un pólipo. Este pólipo a lo largo del tiempo va degenerando, va adquiriendo alteraciones moleculares, mutaciones, y en este transcurso de los años, normalmente que puede ir entre 5 o 10 años, es cuando se desarrolla el cáncer, ¿no? Por eso la detección en el cáncer de colon es fundamental. Sabemos claramente que coger el tumor en un estadio inicial impacta en la supervivencia de los pacientes, por lo cual yo animo a toda la población a hacer este diagnóstico, este intento de detección precoz del cáncer de colon con la sangre oculta en heces, con programas como los que se lleva en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Claro, porque además, si ustedes les hacen esa colonoscopia y les ven un pólipo, a lo mejor ese pólipo está en esa fase inicial, ¿verdad que sí, doctor? Y lo quitan directamente, incluso con la misma prueba de la colonoscopia. Y evitan que ese pólipo se pueda volver malo, porque aquí sí que decimos que el pólipo se vuelve malo. Es decir, un pólipo que aparentemente no tiene ningún problema y que lo quitan, si lo dejamos, porque no lo hemos visto, doctor. No quiere decir que todos los pólipos se vayan a convertir en un cáncer. Pero hay posibilidades. El 90% de los cánceres de colon vienen de un pólipo previo que ha ido evolucionando y adquiriendo estas alteraciones y malignizándose. Es un porcentaje muy alto. Efectivamente. ¿Y hay gente que tiene más tendencia a tener pólipos en el colon? Pues ¿Hay una tendencia genética? Sí, hay aproximadamente un 10 o 15% donde puede haber agregación familiar, incluso síndromes familiares, y en esos casos hay que hacer otro tipo de cribado más específico con colonoscopias pues con más frecuencia y en una edad más precoz, ¿no? Es verdad que sí que hay cada vez cierta agregación, ¿no? Familiar e incluso síndromes hereditarios como puede ser el síndrome de Lynch, por ejemplo.
¿Qué síntomas vamos a notar nosotros? O sea, ¿nosotros podemos notar ya algo que nos haga encender la bombilla? ¿Tenemos que ir a hacernos una colonoscopia, aparte de la detección precoz de la que estamos hablando? En los estadios iniciales los síntomas suelen ser bastante vagos. Puede ser pues, un disconfort abdominal, una molestia abdominal que se perpetúa en el tiempo. No quiere decir que tengo una molestia abdominal un día y tengo un cáncer de colon, ¿no? Pero sí que una molestia abdominal pues, que repercute durante semanas, meses, pues puede, ¿no?, ser un signo de alarma. Otro signo de alarma puede ser... ¿Pero qué tipo de molestia abdominal? Porque como las molestias abdominales son tan diferentes y tan variables, sensación de pesadez, sensación de hinchazón, sí, ¿qué sensación tenemos, doctor? Pues digestiones pues malas, ¿no?, con dolor abdominal, con sensación de plenitud constante, con una distensión abdominal, ¿no?, un aumento del perímetro abdominal, que dice, oye... Eso, pues, parece que me comí una vaca. Parece que cada vez que como tengo una sensación... Sí, no, es una expresión, ¿verdad?, que la gente suele utilizar. No he comido nada y parece que me comí una vaca. Y entonces, y tú hablas de que un abdomen distendido, que aumenta de tamaño sin razón aparente y sin haber comido nada que pueda provocarlo. Otro signo de alarma claramente pues es si uno encuentra sangre en las heces, evidentemente, eso sería un signo claro, o los cambios en las deposiciones, ¿no? Una persona que, oye, yo siempre he sido un poco estreñido y de repente ahora tengo diarrea, o al revés, ¿no? Siempre he sido un poquito suelto y ahora cada vez tengo más estreñimiento o más urgencia al ir al baño, ¿no? Estos cambios en el hábito de la defecación pues también puede ser un signo de alarma, y la pérdida de peso, ¿no? Exactamente, la pérdida de peso es un signo muy evidente y que también tiene que ver con una analítica que nos hayamos hecho y que vemos que hay anemia. Efectivamente, la anemia es un signo claro de que algo no está bien en nuestro organismo. Y hay una pérdida en algún sitio y eso hay que vigilarlo. Hay que investigarlo. Hay que vigilarlo, hay que investigarlo. Yo creo que ya la colonoscopia no tiene nada que ver con las colonoscopias que se hacían antes. Ahora se pone anestesia. No es que digan, voy a hacer una colonoscopia, pues ala, voy a hacer una colonoscopia. Tampoco decimos eso, pero que no tengamos miedo a esa prueba, doctor. No, también es importante. En un centro que tenga un alto volumen de colonoscopia, la tasa o la incidencia de una complicación por la colonoscopia es mínima. Te ponen tu anestesia, incluso ese mismo día. Quizás lo más incómodo, que a la gente le tiene mucho respeto, es a todo el previo, la preparación, la papilla que te tienes que tomar y todo eso. Pero es verdad que pasas un día un poco más tonto, pero al final te haces tu prueba y te curas en salud, doctor. Pero merece la pena sin ninguna duda. Y es que esa prueba además ya dice todo. O sea, cuando hacen esa prueba de imagen, ya sabe un experto como tú si hay algo que nos puede causar un problema mayor. Sí, un endoscopista que tenga una N de casos diario alta, en la misma prueba pues ya incluso hacen la polipectomía, o sea, quiere decir, pueden resecar el pólipo. Resecar en el caso de que pueda sacarlo. Eso es. O cuando ven una lesión que pueda ser sospechosa de malignidad, pues es cuando se toma una biopsia de esa lesión para proceder después a las pruebas complementarias, ¿no? Un escáner, un TAC, una resonancia, para completar el finalmente estudio. Las pruebas complementarias dicen que hay un cáncer, pues no tenemos tampoco que ser catastróficos. Es decir, pues no nos hace ninguna gracia tener un cáncer, evidentemente, pero hay tratamientos y cada vez está más controlado el cáncer de colon, que también es ese mensaje positivo que queremos mandar. Sin duda, Julia, yo creo que la supervivencia global en los últimos años en el cáncer de colon ha ido en aumento. Podríamos hablar en el año 2000 de una supervivencia global en torno a un 60-62%. En los últimos 10 años, en el año 2010, podemos decir que ha aumentado a un 68%, y en 2020 podemos hablar de curación en un 70-71% de los casos, ¿no? Yo creo que el diagnóstico precoz es fundamental para intentar aumentar esa curación, pero es verdad que cada vez pues, las técnicas quirúrgicas, los tratamientos de quimioterapia o de agentes biológicos, la radioterapia, los tratamientos multidisciplinares pues, han logrado también ir poco a poco aumentando esa tasa de supervivencia. Incluso podemos hablar de curación o de largos supervivientes cuando hay una enfermedad avanzada. No es una enfermedad en la que no haya nunca nada que hacer, hay tratamientos y esos tratamientos... Estamos hablando cuando ese cáncer esté diagnosticado en fases avanzadas, esos 10 años de los que hablabas que no nos hemos hecho pruebas y que a lo mejor incluso debuta con algún tipo de metástasis en otras partes del organismo. O sea, nos estamos poniendo en lo peor, sí, ¿verdad, doctor? Y también ahí se puede intervenir. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de enfermedad avanzada, hablamos cuando hay enfermedad metastásica, ¿no? El órgano más frecuente de afectación es el hígado, pero incluso cuando hay únicamente afectación... ¿Porque es el más cercano? Es por una cuestión de vascularización. Toda la región del colon, toda la vascularización pasa a través del hígado y es el primer lugar donde la célula tumoral pueda asentar, ¿no?
pero incluso en esos casos podemos hablar de curación y de largos supervivientes, donde hay equipos quirúrgicos, cirujanos hepáticos, tratamientos de radioembolización, de quimioterapia que intentan reducir la enfermedad y es factible incluso la resección de esas lesiones y hablar de curación en estos casos. Doctor, el teléfono está abierto 925 28 37 91 660 37 39 30 si ustedes prefieren mandarnos un WhatsApp o prefieren consultarnos, hacernos una pregunta. Si ustedes han tenido algún síntoma que pues les preocupa, pues lo pueden preguntar. Hablábamos de esa sangre oculta en heces. A veces esa sangre oculta en heces no la vemos nosotros mismos, por eso es importante hacer esa prueba. Es decir, que puede haber sangre oculta en heces aunque no veamos sangre en las heces, doctor. Sí, es la propia definición. Como su propio nombre indica. Eso es, eso es. La prueba es fundamental, la prueba es fundamental. Hablábamos de que los síntomas o los signos de alarma son poco frecuentes, ¿no? Existen, pero son poco frecuentes. Entonces, la detección precoz con la sangre oculta en heces es fundamental para detectar estos estadios precoces de la enfermedad. Y yo animo a toda la población a que dentro del programa de detección precoz, de screening más allá de a partir de los 50 años, pues que haya una adherencia importante a ese programa, porque eso va a tener un impacto en la salud. Importante. Doctor, ¿hay más casos en hombres o en mujeres? ¿Tiene algo que ver? ¿El estrés cómo está activando que haya más casos de cáncer de colon? Digamos que el balance sería 60-40, 60% más varones que mujeres. Actualmente en los hombres es la segunda causa de neoplasia más frecuente después del cáncer de próstata y en mujeres también es la segunda, detrás del cáncer de mama. Eso es. Si juntamos la incidencia global en ambos sexos, podemos decir que el cáncer de colon actualmente es la primera causa de neoplasias. A nivel general entre hombres y mujeres, o sea que es un cáncer que últimamente, es verdad, estamos hablando, escuchamos todos cerca, todos tenemos alguna persona cercana que tiene cáncer de colon y a mí me preocupaba mucho, sobre todo esa incidencia en edades más tempranas, que eso tiene que ver, insiste el doctor, en cómo comemos. Y yo hablaba del estrés, doctor. Ese estrés que a todos nos invade a lo largo de nuestra vida. Es difícil, ¿no?, buscar una asociación real o científica entre el estrés y las neoplasias, ¿no? Yo creo que no podemos decirlo con severidad, pero yo creo que tenemos que calmar un poco nuestro estilo de vida, saber lo que es saludable para... Comer despacio, que también es Efectivamente, importante. comer despacio y bien. Comer despacio, comer sentados, eso que nos decían antes de disfrutar de la comida. Es mejor a lo mejor comer poco y bien comido que comer mucho y deprisa, sin masticar. Cosas básicas como es masticar la comida también es importante para hacer una buena digestión. Y evitar esa vida sedentaria, eso sí que también está claramente relacionado, ¿no? La obesidad, la vida sedentaria está claramente asociado. Ahora hablamos mucho y aquí hemos estado con muchos expertos que nos hablan sobre esa microbiota que antes, bueno, pues ni habíamos oído hablar de ella en nuestra vida y ahora pues es verdad que nos hemos dado cuenta de que es más importante de lo que nos pensamos. Sí, lo que se denomina a día de hoy microbioma, que es nuestro colon o nuestro tubo digestivo está plagado, ¿no?, de bacterias que están dentro de nuestro propio sistema y cómo esas bacterias interaccionan con nosotros mismos, pues cada vez está ganando más importancia y evidencia, ¿no? Y incluso hay estudios que parece relacionar ciertas determinadas bacterias con mayor incidencia o mayor probabilidad de algún tipo de neoplasia o incluso de respuestas a los tratamientos, ¿no? Y esto es una investigación que está ahora mismo en auge, ¿no? En auge y que se está demostrando que tiene bastante que ver, mucho que ver, cómo está nuestra microbiota y cómo está esa microbioma con cómo luego se comporta nuestro organismo. Y vamos a hablar un poco también del colon irritable, porque ese es el cajón desastre donde meten ahora, perdona que te diga esta expresión así tan directa, pero es verdad que mucha gente que tiene síntomas intestinales, pues sufro distensión abdominal, tengo cambios en la deposición de las heces, estreñimiento, tengo molestias, colon irritable. Entonces, los que tienen colon irritable tienen que vivir ya eternamente, tienen una predisposición a poder, no tiene nada que ver. O sea, en cuanto a predisposición a tener una neoplasia de colon o de recto, no. Pero es verdad que el colon irritable es un diagnóstico de exclusión, es decir, hay que investigar por qué se dan esos síntomas y una vez que se
decide, oye, pues he hecho todas las pruebas que tenía que hacer y no he encontrado ninguna alteración, pues es cuando se da el diagnóstico. ¿Pero es que todo el mundo ahora tiene colon irritable? Es cuando se da el diagnóstico de colon irritable, pero es completamente por exclusión de otras enfermedades orgánicas importantes como pueda ser el... Que también hemos visto que el colon irritable mejora también sus síntomas con la alimentación, o sea que volvemos otra vez al inicio de nuestra conversación, doctor. Es un círculo, efectivamente. Que si comemos bien el colon está tranquilo. Eso es, si hacemos ejercicio también. El ejercicio. Insistís todos los médicos que venís al programa en lo importante que es hacer ejercicio, que se nos olvida, que hay que salir aunque sea ese paseo, tranquilidad y buenos alimentos, ¿verdad? Dice el doctor Padilla siempre que viene aquí estando contigo. Hay que salir a caminar un ratico todos los días. Eso es, media hora, 45 minutos. Nos lo tenemos que poner como una regla, ¿no? Como un mandamiento, ¿no? Estos 30 minutos nos despejan la mente, nos vienen bien para nuestra salud, así que lo mismo. ¿Y algunos alimentos que nos recomiendas que cuiden nuestro colon? Esos alimentos que dices, tengo que tenerlos siempre en mi casa, en mi despensa. Bueno, alimentos que tengan fibra, sobre todo, pues hablamos eso, verduras, fruta, todo este tipo de... Tiene que ser un poco nuestra línea de alimentación, ¿no? Todos los días pues tomar una pieza de fruta, yo creo que es fundamental, eso tiene que estar en cualquier despensa de cada hogar, ¿no? La fibra es muy importante. O sea, el colon, uno de sus alimentos para tener un correcto funcionamiento es alimentos ricos en fibra. Ahora que enseguida vamos a poder recoger nuestras huertas, ¿verdad que sí? Hay mucha gente en Castilla-La Mancha que pues planta sus cositas, claro, además de su propia huerta, que no están manipuladas con ningún tipo de abonos raros ni cosas así. Pues ahí es el momento de disfrutar de los productos de la tierra, de la comida que se ha hecho siempre, doctor. ¿Y algún mensaje que quieras mandar para este día 31 de marzo? Ese mensaje, yo con la esperanza y siempre el sentido optimista de que estamos mejor que otras veces, doctor. Bueno, yo creo que el mensaje sobre todo es el diagnóstico precoz que hablábamos, ¿no? Los hábitos saludables de vida, el adherirse a estos programas de detección precoz. A lo mejor debería de cambiarse la detección precoz a años más... Bueno, pues esto es una muy buena pregunta y probablemente tengamos la respuesta en los próximos años. Si esta incidencia en personas menos de 50 años vemos que está repuntando y no es algo casual, pues probablemente tengamos que ir reduciendo... A lo mejor a los 45 y empezar a hacerlo antes. Efectivamente, sobre todo por lo que hablamos, ¿no? Porque la biología de este tipo de tumores es a través de ese pólipo que va degenerando, y es que ¿no? está cambiando mucho. Entonces, cuanto antes lo detectemos, antes lo podemos quitar el problema. Bueno, pues eso podría ser uno de los temas que se tienen que plantear en los foros que se hagan el próximo día 31 de marzo. Doctor, ¿verdad que sí? Bueno, pues la detección precoz, la carta, insisto, que yo sé que muchos de ustedes tienen la carta y la han tirado. Ah, pues yo estoy bien. Y es que esto es así. Esto es así, no hay que tirar la carta, va uno al médico, se hace su botecillo, lleva sus heces, que no es ningún problema, ni le va a causar a usted ninguna molestia, ¿verdad que no? Ninguna. Y directamente la lleva, que no sale nada, estupendo, que hay un poquito de sangre en heces, pues nos hacemos la colonoscopia, la cantidad de cánceres que se evitan con esa detección precoz, porque a lo mejor hay un pólipo que está dando la lata, a veces incluso hay sangre en heces porque hay un pólipo que está dando la lata, se quita y ya está. Sí, puede ser. Yo creo que tiene dos objetivos, la detección antes de que se desarrolle el tumor, que es lo que hablábamos de este pólipo, y el diagnóstico temprano del cáncer de colon, ¿no? Que los dos pueden tener un impacto en la salud muy importante. Y que no nos engañemos, que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, no es que tengo hemorroides internas, no tiene nada que ver la sangre de las hemorroides con ese tipo de sangre que vemos oculta en heces o que vemos en las heces cuando nosotros tenemos un síntoma de cáncer de colon. Bueno, a nivel técnico no es factible distinguirlo, ¿no? Pero aunque sea positivo y sea finalmente por unas hemorroides, no quiere decir que no... Que haya que investigar. Efectivamente. Que no nos quedemos siempre, es lo que yo quiero decir, sobre todo el mensaje. Bueno, tengo hemorroides. Bueno, pues doctor Ignacio Matos, muchísimas gracias. Eres especialista del área de cáncer gastrointestinal del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra. Por favor, ese mensaje de detección precoz, hagámonos los exámenes pertinentes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Igualmente, un besico. Muchas gracias.